La verdad que estoy sin palabras, por la presencia de Dios es hermosa. La verdad que uno quiere quedarse a vivir. Cuando el Señor se manifiesta así, en un momento me dije, ¿para qué armé el mensaje? Hubiésemos seguido de largo. Porque la verdad que cuando el Señor se manifiesta es hermoso. Y te querés quedar ahí toda la vida. Pero bueno, hay que compartir palabra en esta noche y primero le voy a pedir al Espíritu Santo que nos hable, que nos ministre a través de esta palabra, Señor. Que vos estés, Señor, dando entendimiento de lo que pusiste en mi corazón y que podamos vivir la palabra de Dios. Amén. Que podamos aplicar lo que nos querés enseñar. En el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. Amén. Muy bien. La verdad que estuve en esta semana pensando acerca de la palabra de Dios y el Espíritu Santo me puso que habláramos de un tema importante como lo es ser entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos para saber cuál es nuestra realidad y también cuál es la realidad de los de afuera, de los que no conocen a Jesús. Pero el Señor me mostraba acerca de la necesidad de tener gente que esté dispuesta a unirse a los ejércitos de Dios para poder batallar y para poder cumplir su voluntad aquí en la tierra. Porque la gente necesita conocer a Jesús. La gente necesita experimentar lo que es tener una relación con Jesús. Y para eso necesitamos abrir nuestras bocas y compartir lo que Él ha hecho en nosotros. Que eso es parte de ser entendidos también. Porque cuando uno es entendido, sabe de dónde salió, sabe a quién pertenece y por tanto comparte, habla. Porque no puede, por ningún punto de vista, soportar el hecho de no hablar de lo que creyó, de lo que vio. Pero en esta oportunidad quiero hablar de un texto que está en Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Cuando lo tenga me dice amén, porque si no después me embalo y usted ni siquiera agarró la Biblia todavía. Así que voy a esperar para que tengan la Biblia en la mano. ¿Sí? Después le cuento un poquito el contexto de este pasaje. Ustedes recordarán que el rey David estuvo mucho tiempo fugitivo, producto de que el rey Saúl lo perseguía. Recuerdan que el rey Saúl se llenó de envidia después de que David mató al gigante y empezó a perseguirlo y empezó a buscarlo por todos lados. Y en un momento David se instala en un lugar llamado Siclac. Y allí aquellos que en un momento lo habían acompañado a él en la guerra se les vuelven a unir. Y él empieza a formar un ejército poderoso, numeroso, de gente que viene de las distintas tribus de Israel. De hecho, ahí dice el versículo 1, dice, estos son los que vinieron a David de Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Esta gente eran los valientes de David, los que lo acompañaron en su proceso,
los que estuvieron con él en medio de las batallas más difíciles de David. Eran los que lo ayudaron, los que lo acompañaron, los que estuvieron siempre con él. Y es interesante porque dice el versículo 22, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Acá está el ejército de Dios. Amén. Tanto usted como yo pertenecemos al ejército de Dios. Y si usted está aquí es porque tiene un propósito, porque Dios lo escogió. No es que está aquí por un accidente, sino para formar parte de las filas del Señor. Lo interesante empieza a ocurrir cuando en Primera de Crónicas 12:32 la Biblia habla de los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar tenían cualidades especiales. Y ahora las vamos a leer. David tenía alrededor gente preparada para todo tipo de circunstancia. Pero los hijos de Isaacar tenían una particularidad que es muy importante que nosotros la desarrollemos en este tiempo. Dice allí Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho serían todos sus hermanos. Era gente entendida en los tiempos, era gente que sabía lo que Israel tenía que hacer. ¿Y no le pasa a usted a veces en la vida que no sabe qué es lo que tiene que hacer? ¿No le pasa a usted que hay situaciones y circunstancias que usted no las sabe manejar? ¿No le pasa que vive con frustración porque lo intenta y no puede? Y no sabe cómo salir de ahí. Precisamente hoy vamos a ver de parte de Dios cómo salir de esa frustración. El Señor nos va a enseñar a través de su palabra cómo salir de ese lugar. Porque así como los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían qué era lo que tenían que hacer, vos vas a ser un entendido en los tiempos y vas a saber cómo resolver los problemas que se te vengan, porque Dios te va a dar de su sabiduría. Entonces, estos hombres tenían tres características principales. Primero, eran entendidos en los tiempos. Y esto es necesario porque Dios quiere que nuestros ojos se abran para ver la realidad de estos tiempos. Recién el pastor decía algo interesante, ¿no? De cómo a veces los creyentes malinterpretamos lo que es el Evangelio. Donde tenemos que soltar de nuestra boca palabras de amor, palabras de afirmación, para poder compartirle al mundo acerca de Cristo. Pero hay gente que habla cosas que no son. Y es porque le falta sabiduría. Porque no conocen a Dios y dicen cosas que en lugar de bendecir a la gente la maldicen. Y la verdad es que nosotros debemos entender que debemos mirar la realidad basándonos en la perspectiva de Dios con respecto a lo que nos pasa y también con respecto a la gente. Porque los hijos de Isaacar tenían esta característica. Ellos sabían cómo tratar a la gente de Israel. Ellos sabían cómo relacionarse, cómo David tenía que hacer también ante las distintas circunstancias que se le podía llegar a levantar, porque era gente sabia, ellos eran los consejeros del rey.
del que iba a ser rey, porque en ese momento David no lo era. Faltaba poquito, aunque ya había sido ungido como rey. Pero ahí estaba David con esta gente. También Pablo oraba a la iglesia de los Efesios, diciéndole a la gente que mi oración es que ustedes abran los ojos de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que pedirle a Dios en oración que nos abra los ojos del entendimiento. Le tenemos que pedir al Señor que podamos ver la realidad de lo que nos pasa con sus ojos y no con los nuestros. Porque muchas veces lo que sucede es que nos dejamos guiar pura y exclusivamente por lo que nuestros ojos naturales ven. Pero la opinión de Dios acerca de tu problema es otro. Y nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios para saber qué es lo que Él quiere que yo haga en medio de esa crisis que estoy atravesando. Entonces Pablo oraba por esto. Y nosotros también tenemos que orar por estas cosas. Tal vez hoy tu realidad no sea la mejor. Quizás estás pasando por múltiples problemas donde no les ves solución alguna. Algunos están luchando con frustración de ver cómo tus días se resumen a caminar como si estuvieras en una bicicleta fija. Pero en esta noche el Señor quiere abrir los ojos de tu entendimiento para que saques la mejor versión de vos mismo y puedas ser de bendición en un mundo que está sufriendo. Los hijos de Isaacar eran hombres que sabían escuchar y accionaban. La palabra entendidos o entendimiento viene del hebreo que significa escuchar u oír. La persona entendida escucha, es pronta para oír. ¿Y oír qué? La voz de Dios. Porque si nosotros no escuchamos a Dios, nos vamos a mover en nuestras propias fuerzas y es ahí a donde la frustración viene. ¿Por qué la mayoría de la gente está frustrada? Porque no tiene guía divina. Porque no sabe lo que Dios quiere. Entonces toma decisiones sin esperar en Dios, sin que el Señor les hable, sin que el Señor las direccione. Y cuando te falta dirección, vas a caer, sobre todo si te falta la dirección de Dios. Entonces, estos hombres recibían directivas divinas, ellos aprendían, ellos estaban dispuestos a recibir consejo tanto de Dios como de las personas a su alrededor. ¿Cómo reacciona usted cuando lo aconsejan? ¿Les gusta escuchar el consejo de otro? ¿O reniega? Porque a veces uno puede saber intelectualmente un montón de cosas, pero hay gente que ya la pasó y ya la vivió. Y necesitamos del consejo de esas personas. De gente espiritual que nos pueda guiar. De gente espiritual que nos pueda hablar y decir, ¿estás yendo para acá? No, papi, para el otro lado. Ese es realmente el que te ama. El que te ama no es el que te palma en el hombro y te justifica absolutamente todo lo que hagas. Sino el que te ama de verdad es el que te va a confrontar. Porque te ama, precisamente por eso. Entonces esta gente tenía un corazón dispuesto a escuchar y ser confrontados, a su vez también transmitir esos conocimientos al rey David. Porque estaban ahí, todos juntos. En ese momento el que no era rey, yo le digo a rey David, pero en el contexto del texto él no era rey. Entonces, ¿a qué se parecen estos hombres?
¿Usted sabe cuál es una de las tantas características que tiene el águila? El águila tiene varias características positivas. Una es que el águila se anticipa a la tormenta. Sabe que la tormenta va a venir. Pero el águila, en lugar de esconderse de la tormenta, en lugar de negar la tormenta, la enfrenta. ¿Y cómo la enfrenta? Aprovechando los vientos calientes, ellas extienden sus alas, planean y toman vuelo para pasar por encima a la tormenta. El Señor, cuando te dice, levantarán como las águilas, es porque vos vas a pasar por encima a tu tormenta. Es porque vos vas a avanzar por encima de lo que estás viviendo. Pero esto es para el que lo quiere, para el que realmente lo decide. El que no, bueno, que se quede en el molde. Pero esto es realmente para el que quiere. Y el que quiere, puede. Sobre todo de la mano del Señor. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé un corazón entendido, porque un corazón entendido no es algo que uno produce naturalmente. Es un regalo de Dios. Uno lo tiene que pedir. Y una de las personas que hizo una oración maravillosa fue Salomón, el hijo del rey David. Y allí, en Primera de Reyes 3:9, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Qué era lo que estaba haciendo Salomón? Rindiéndose. Señor, yo esto no lo sé manejar. Yo esto no lo voy a poder llevar adelante. Dame sabiduría, dame un corazón entendido, dame estrategia. Yo no sé cómo superar esto, yo no sé cómo hacer para enfrentar este problema, yo no sé cómo salir adelante en medio de esta crisis. Necesito que me des sabiduría para poder atravesar esta crisis en victoria, porque Él ya te dio la victoria. La victoria es tuya, mía. El tema es que Dios dice que tiene que probar nuestra fe. Como hablábamos el jueves, que nuestra fe tiene que ser pasada por el fuego para ver realmente quiénes somos. Porque ahí se termina el biribiri. O lo que diríamos los chicos, el chamullo. Ahí ya se termina todo, porque ahí mostramos realmente quiénes somos. Nos sacamos las caretas y ahí vemos realmente dónde está depositada nuestra fe. Por eso lo que en este caso el rey Salomón está pidiendo, dame sabiduría, porque si no, no sé cómo voy a resolver esto. Cuando usted esté pasando por situaciones difíciles y ve que las cosas se le está yendo de las manos, pida sabiduría a Dios. Y esté atento a lo que Él tenga para decirle. No se apresure a tomar decisiones, porque esto es lo que nos pasa a nosotros en los momentos donde las cosas parece que no nos salen. Tomamos decisiones tontas, que nos terminan costando lo que Dios tiene para nosotros. Se me viene a la mente cuando Saúl tenía que esperarlo a Samuel para que Samuel venga y le diga: contra los amalecitas tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Él vio la multitud era inmensa, y dijo: bueno, me hago cargo yo. Y el Señor le dijo: locamente has hecho esto.
Porque si vos hubieses esperado las indicaciones que yo te iba a dar, yo hubiese hecho que tu reino sea eterno. Porque lo quería poner por la perpetuidad a Saúl en el poder. Pero una mala decisión de Saúl terminó condenándolo. Lo mismo pasó en su momento con Abraham. Abraham quería tener un hijo. Dios le había dado la promesa de que en algún momento iban a quedar padres, tanto él como Sara, y el nene no venía. Entonces Abraham va con su esclava tras un plan que hicieron ahí con Sara y tuvieron un hijo que se llama Ismael. Es un hijo que la Biblia lo llama como el hijo nacido de la carne, ¿no? Pero el tema es que la decisión apresurada de Abraham la seguimos pagando ahora. ¿Por qué el Islam, que tanto nosotros conocemos y que vemos por la televisión, son todas naciones cuya descendencia principal fue Ismael? Fíjense cómo una decisión apresurada, fuera de la voluntad de Dios, trajo consecuencias que en la actualidad todavía las seguimos padeciendo. Entonces el Señor te dice: esperá, dejá que yo te guíe, no metas la pata. No metas la pata, porque si vos seguís haciendo lo que a vos te parece y no esperás mi guía, te vas a terminar pegando una regia trompada. Y yo no quiero que vos sufras. Y hay que aceptarlo eso, a pesar de que tal vez no sea lo que a uno le guste. Porque Dios no es que te va a decir cosas a veces que te van a gustar. Él nos confronta con nuestra realidad. Y llega un momento donde dice: bueno, basta. O dependés de mí o te la pelás. Es muy simple. Corta la bocha, diría el profeta Ivo Kutsalida. Corta la bocha, se terminó. Entonces, cuando Salomón vio que era un pueblo tan grande el que tenía que manejar y que heredó, dijo: Señor, dame sabiduría. Yo esto no lo puedo manejar. Si no está bueno el asunto, estoy al horno. Entonces, Salomón entendió que no podía luchar en sus fuerzas, que le era imposible llevar adelante la tarea que le fue encomendada sin la intervención de Dios. Si Dios no interviene en lo que vos estás haciendo, la vas a llevar pesada. La vas a llevar pesada. Jesús te dijo: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que hallarán descanso. ¿En qué estamos esperando por Él? Y descansar en Él. Porque el tiempo no corre, vuela. Y Cristo en algún momento va a volver. Y necesitamos descansar en Él. Entonces, un corazón entendido busca la sabiduría de Dios. Hace que el Señor sea parte de todos sus asuntos y obedece a lo que sea la voluntad del Padre. Un hombre y una mujer sabios no se dejan llevar por emociones o intereses personales, sino que buscan el consejo de Dios y la guía de la verdad. Necesitamos saber qué es lo que Dios quiere. No se trata de: yo tengo un plan, papá, y te pido que me lo bendigas vos. No, porque Él no es socio tuyo, es Señor tuyo. El socio puede poner el 50% de lo que falta para tu proyecto, pero aún así, Dios no quiere el 50, quiere el 100. Por eso es el Señor. Y si Él es el Señor, Él es el que te va a guiar en tu proyecto de vida. Él es el que te va a decir: esto sí, esto no, anda para allá, no hagas esto, fíjate, esperá, ahora sí, ahora no. Y así.
El tema es que nosotros tenemos que tener algo muy, pero muy aceitado, que nos cuesta un montón, que es humildad. Porque para seguir la guía de Dios hace falta humildad. Hace falta aprender a agachar la cabeza y decir, heme aquí, Señor. Pero mientras nosotros querramos seguir conduciendo el autito y no dejándolo al Señor que esté manejándolo, y bueno, nos vamos a la banquina. Ese es el tema. Entonces, también el rey Salomón reconocía su propia insuficiencia y buscaba la sabiduría, ya que esta es esencial para guiar una familia, guiar una iglesia, guiar un ministerio, lo que sea. Pero no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios. Pero también un corazón, entendido como les dije recién, es aquel que practica la humildad. Porque si nosotros nos volvemos arrogantes, la arrogancia lo que hace es separarnos del plan de Dios. La arrogancia nos ciega a nuestra propia necesidad de sabiduría y nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos el consejo de nadie, que no necesitamos que nadie nos diga nada. Yo lo sé todo, soy un capo, me manejo de la manera en que a mí se me antoja. Pero después vienen los problemas. Ay, pastor, me pasó. Ay, no sabe lo que me toca vivir, pastor. Y cuántas veces te dije las cosas. Entonces, los hijos de Isaacar sabían lo que tenía que hacer Israel porque tenían sabiduría. La sabiduría no es un producto de nuestra propia inteligencia, sino un regalo que Dios nos concede. Esta sabiduría nos permite ver el mundo con una perspectiva más amplia, comprender las relaciones humanas, tomar decisiones acertadas y vivir de acuerdo a su voluntad. Qué fácil que es vivir cuando dependemos de Dios. Qué fácil. La religión se encarga de complicarlo todo. Jesús lo vino a simplificar, pero nosotros con nuestras estructuras mentales, con esos razonamientos, con un montón de cosas que venimos trayendo desde hace muchísimos años, no permitimos que el Señor fluya. Y Él nos quiere bendecir de gran manera. Por eso dice Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenga en cuenta que el corazón entendido escucha, y la escucha es una escucha activa. Vieron que hay gente que usted le habla y parece como que le dicen, ajá. Vos le estás enseñando, ¿no? Le estás diciendo, ajá. Sí, pero vos tenés, ajá. ¿Te están escuchando? No te están dando ni 5 de bolilla, hermano. Ni 5 de bolilla. Y después le preguntás, ¿entendiste? No entendieron nada. Porque no estuvieron activamente escuchando lo que vos le estabas diciendo. Te lo digo porque soy profesor. Y hemos tenido unas cuantas experiencias así. Entonces, uno tiene que tener una escucha activa. Y ahí es donde nosotros lo que hacemos es evitar la frustración. Cuando yo me dejo guiar por Dios, la frustración no tiene lugar en mi vida. Es frustrante pasarte toda la vida como fabricante cuando Dios quiere que seas distribuidor. ¿O no? Vos te la pasás haciendo esto, haciendo lo otro, y todo el tiempo vos. Y el Señor te dice, no, yo no quiero que dejes de fabricar y quiero que distribuyas lo que yo ya te di. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. Por eso vive frustrada. Porque sigue fabricando
sin depender de Dios. Y eso es un error. Deja de fabricar tus propias maneras de salir de los conflictos y esperar las directivas divinas. Como te dije recién, no seamos como Saúl, que por no esperar a Samuel su reinado caducó. No seamos como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel en un momento dijo: Señor, yo quiero rey. Quiero rey, Señor, quiero un rey como todas las naciones. Parecía bien y caprichoso. Yo quiero ese juguete, mamá. Y estos eran igual. Yo quiero un rey como el que tienen todas las naciones, decían ellos. Y el Señor le dijo: ¿ah, sí? Vení, Samuel. Porque Samuel, claro, va a hablar con Dios y se puso a llorar, se angustió. Porque claro, ¿cómo van a pedir eso si ellos saben que sos vos, Señor, el que les tiene que dar un rey? Ya está contemplado en Deuteronomio 17 cómo tienen que ser los pasos. Entonces se pone como loco Samuel, se pone a llorar y dice: quédate tranquilo, no llores más. Porque no te rechazaron a vos, me rechazaron a mí, como hicieron siempre. Porque Israel se caracterizó por rechazar el plan de Dios desde el primer momento en que fue creado, hasta que vino la famosa manzanilla. Entonces, ¿qué pasó? El Señor le dijo: anda a hablar con esta gente, pero advertirles de lo que les va a pasar cuando venga este rey. Y usted ve ahí en 1 Samuel 8 toda una lista de cosas que se le iba a venir al pueblo. Y el pueblo que dijo: no, este rey irá, peleará y nos guiará. Metieron 3 verbos en futuro imperativo, convencidos de que el sujeto iban a terminar cumpliendo la acción. ¿Sabe qué terminó sucediendo? Saúl terminó bajo de la cama escondido cuando los gigantes se levantaron. Tuvo que venir un pastorcito de ovejas que estaba pastoreando ahí para sacarse de encima al gigante. También en ese momento yo ya lo había abandonado a Saúl, es verdad. Pero a veces tenía que hacer cargo, era rey. Pero vino David y lo vence al gigante. Pero todo el mundo, Saúl, ¿qué hace? No matan a Saúl. Saúl, mirá, estás en el libro. La comparación del liderazgo de Saúl con el liderazgo de David. Lo matan al pobre tipo. Pero ¿qué pasa? Saúl es una consecuencia de no saber escuchar la voz de Dios. Porque si el pueblo hubiese hecho las cosas como debía, Dios nos hubiese bendecido de otra forma. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a no tomar atajos. Mirá lo que dice Proverbios 21:5, en la versión NTV. Dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Los planes bien pensados. ¿Qué es un plan bien pensado? Señor, dame sabiduría para esto. Yo tengo que encarar este proyecto. Dame sabiduría. Enséñame qué tengo que hacer. Tengo a mis hijos que están en rebeldía. ¿Cómo hago? Tengo a mi papá y a mi mamá que pasa por esta situación. ¿Cómo la resuelvo? Estamos mal económicamente. ¿Qué hago? Nosotros con mi esposa tomamos una decisión de resguardar nuestra economía, y aparte, como yo estaba manifestando algunos dolores en mi pecho, me empezó a agarrar el surquito y bueno, me empecé a cuidar y tomé la decisión de no tener nada de plata encima, para no comprar ninguna tontera que me termine perjudicando la salud. Pero yo previamente se lo pedí a Dios y le pregunté: Señor, a ver, dame una estrategia, porque la verdad que solo no lo puedo hacer. Ya lo intenté tantas veces fracasé. Entonces el Señor me está ayudando con eso. Pero pedí sabiduría y Dios me la dio. A esto es lo que voy. Dios te da la estrategia,
Dios te da la palabra, Dios te da el rema para que vos te puedas conducir. Porque Él sabe los planes que tenemos para nosotros, planes de bien, y no de mal. También nos dice que hay cosas que Él armó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él ya tiene todo armado. Falta que alguien lo pida y lo distribuya. Y eso depende de nosotros. Así que mis hermanos, Dios los bendiga y que podamos en este tiempo distribuir el amor que Dios puso en nuestros corazones y pedirle al Señor sabiduría para poder resolver las situaciones que tengamos en la semana. Dios los bendiga.